nos han contado tantas cosas, nos han hecho creer tantas cosas y bueno, y hemos creído tantas cosas, que verdaderamente hemos caído en una confusión impresionante. Y una de las confusiones más graves, te diría yo, en las que hemos caído, es la de creer que Dios y el Creador son la misma cosa. No lo son. Y aquí en Miganzúa te vamos a explicar cómo es que funciona todo esto, qué cosa es Dios y qué cosa es el Creador. Estoy seguro que esto puede modificar tu vida en una medida importante. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Hoy Miganzúa quiere abrir una puerta que aparentemente ya está abierta para todo el mundo, pero solo en lo aparente, porque eso no es más que una creencia. Y bueno, ya sabemos de dónde es que vienen todas las creencias, ¿verdad? Y dicho así, de paso, te cuento que este será justamente el tema del próximo programa, el programa número 5 de Miganzúa. Las creencias. Estoy seguro de que te va a interesar mucho, pero ahora estamos aquí en el programa número 4A, porque te cuento que a este programa lo he dividido en dos partes, 4A y 4B, con el título de Dios y el Creador. Esta puerta que Miganzúa acaba de abrir ahora mismo, consistentemente ha sido ignorada, porque esta es la puerta que conduce nada más y nada menos que al centro de nosotros mismos, a la fuente. Es la puerta, te diría que de nuestro propio corazón. Y no me estoy refiriendo al corazón como un músculo solamente, porque nuestro corazón es mucho más que lo estrictamente físico, ¿sabes? Esta puerta nos conecta directamente con esa fuerza universal a la que llamamos Dios. Y cuando nos demos cuenta de que realmente es así, vamos a dejar de dar tantas vueltas buscando por fuera lo que siempre ha estado aquí, mira, bien cerquita, aquí, en este lugar que nos hemos especializado en ignorar, aquí en el centro de nosotros mismos. Y cuidado que yo no estoy diciendo que esa gran fuerza universal se encuentre únicamente aquí y en ningún otro sitio, no de ninguna manera. Lo que estoy diciendo es que en vez de sentirnos tan atraídos por lo lejano, tan seducidos por el más allá, deberíamos empezar a prestarle un poquito más de atención al más acá, que es en donde se encuentra todo lo que siempre andamos buscando por ahí fuera de nosotros. Esa es la trampa en la que hemos caído hace siglos, si nos han educado o programado para que nunca podamos encontrar cuál es la razón de nuestra presencia física aquí en este planeta. Y de ahí que no me cansa de repetir que estamos enajenados o confundidos en el mejor de los casos. Y por si te quedó dando vueltas en la cabeza lo que acabo de decir con respecto a esta fuerza universal a la que nosotros le hemos colgado el cartelito de Dios, bueno, te debo decir que esa fuerza sí existe, y también tengo que dejarte saber que a ella no le interesa en lo absoluto llamarse Dios, ¿sabes? Lo que sucede es que nuestro ego necesita ponerle una etiqueta a todo para poder clasificarlo y acto seguido archivarlo en nuestra memoria temporal con el único propósito de tenerlo todo bajo control, y así más tarde poder manipularlo a voluntad, tal y como lo hace permanentemente con todo. Incluso hasta reprocharle cosas como, por ejemplo, Dios mío, ¿por qué me haces esto a mí? O si no, Dios mío, escúchame, por favor, necesito que me escuches. ¿Por qué no me escuchas? Pero ¿cuándo nos vamos a dar cuenta de que Dios no está sordo para estarle repitiendo una y otra vez la misma cosa? ¿Y cuándo vamos a dejar de humanizar a Dios? ¿Cuándo nos vamos a dar cuenta de que hay cosas que la criatura humana no está en condiciones de controlar y mucho menos de manipular? A no ser que este Dios atrapado en creencias y en religiones solo se trate de una más de las tantas creaciones humanas. Ha sido nuestro propio ego quien se ha encargado de guardar en nuestra memoria temporal un nombre, Dios, un nombre creado por el hombre mismo, un nombre sin contenido alguno, para hacernos creer que con solo mencionarlo es más que suficiente para entrar en contacto con esa fuerza. Mira, yo me llamo Omar, aquí en la China, en África y en donde sea. Y si este programa se ve en cualquier lugar del mundo, quien lo vea va a decir, ah, mira, ese es Omar. Y eso será solo porque están reconociendo a alguien. Y la única razón por la que llaman de tantas maneras distintas a esa fuerza universal es porque no la conocen. Si en verdad la conocieran, ni la llamarían de tantas formas distintas, ni tratarían de manipularla del mismo modo que pretenden hacerlo con todo. Ese es el ego, haciéndonos creer que conocemos lo que en realidad no conocemos y que sabemos lo que aún no sabemos y que estamos haciendo lo que nunca hemos hecho. En otras palabras, una trampa.
pero no una trampa más, porque la necesidad que en algún momento todos tenemos de conectarnos con lo trascendente y con lo sagrado, es una necesidad que tratamos de saciar yendo a buscarla a un sitio que es algo así como los edificios de los estudios cinematográficos de Hollywood, ¿viste? Donde se hacen tantas películas, enormes edificios detrás de los cuales no hay nada, porque son un simple y frágil decorado. Eso mismo son las creencias y sus propietarias, las religiones, la casa de Dios, un decorado sin contenido alguno, un decorado completamente vacío. Y el modo en que nos relacionamos con Dios a través de una creencia es tan vacío como esos decorados de Hollywood. Y déjame darte algún ejemplo para que vayas tomando conciencia sobre el modo en que actuamos cuando intentamos comunicarnos con Dios. Porque al escuchar esto que estoy diciendo, seguramente muchos, por no decir todos, los religiosos, al creerse los propietarios de Dios, se sentirán algo incómodos. Pero no se equivoquen, porque Dios, el de verdad, me refiero al de verdad, es muy anterior a todas las religiones, a todos los religiosos y a todas las creencias. Y además, por si aún no lo sabías, Dios excede a todas las creencias y a todas las religiones, razón por la que tratar de mantenerlo atrapado en alguna de ellas no es más que otra manifestación evidente de nuestro ego superinflamado, el cual nos hace actuar de un modo irracionalmente posesivo. Así es que dejo esto muy claro para que no quede ninguna duda que estoy hablando del comportamiento humano y de ninguna otra cosa. Yo no estoy hablando de religión, pero de quien sí estaré hablando aquí es de esa fuerza universal que no tiene dueño. Así es que no reacciones como si yo estuviese tocando algo que es de tu propiedad. Además, si cada religión puede hablar mal de las demás religiones, bueno, que de hecho es prácticamente imposible hoy en día hablar de violencia en el mundo sin que se encuentre involucrada alguna religión, ¿por qué yo entonces no voy a poder hablar bien de Dios? Del único Dios, del que existe, del que es de verdad. Como te decía, Dios no es sordo. Y no hace falta pedirle lo mismo 20 veces. Ese modo exageradamente humano que tenemos de pedirle cosas a Dios, lo único que hace es desnudar nuestras propias dudas, nuestra desconfianza hacia Dios. La misma duda y desconfianza que sentimos hacia cada uno de nuestros semejantes, a los que pensamos que debemos repetirle hasta el cansancio todas aquellas cosas que necesitamos para que no se olviden. ¿Por qué será que cuando le pedimos algo a Dios, actuamos como si le estuviésemos hablando, no sé, a un empleado? O a uno de nuestros hijos, repitiéndole varias veces lo que debe hacer por temor a que se le olvide, o lo que es aún peor, por temor a que no entienda, a que Dios no entienda. ¿Acaso no será que hemos humanizado a Dios al haberle adjudicado un hijo directo tan humano como tú y como yo? O tal vez se trate de algo peor aún. ¿No será que ese Dios al que a veces nos dirigimos de un modo tan confianzudo es tan solo una más de nuestras tantas creaciones humanas y por eso a veces lo percibimos bajo nuestro control? Es probable que sea así, muy probable. Yo pienso que eso es lo que hemos estado haciendo. Al tratarse de nuestra propia creación, le hemos adjudicado a Dios todas nuestras debilidades, todos nuestros lados flacos, nuestra indecisión, nuestra falta de memoria para lo que nos conviene, o ese meter todo el tiempo la cabeza entre las piernas para escapar de la realidad. Por eso es que a menudo y sin estar conscientes nos referimos a Dios como si se tratara de alguien parecido a nosotros y no como lo que en verdad es. Nosotros, la criatura humana, no somos malos, no lo somos, simplemente sucede que estamos confundidos al percibir la existencia solo desde nuestra estructura física. No actuamos como seres humanos, de ninguna manera. Si lo hiciéramos, no tendríamos ninguno de estos problemas. Aquí el inconveniente es que nos comportamos nada más que como humanos, desde la superficie de nosotros mismos, desde nuestros limitadísimos 5 sentidos físicos. Y eso es precisamente lo que nos inhabilita para poder salir de esta trampa que alguien alguna vez nos tendió y que en un principio, hace siglos, no nos quedó más remedio que aceptar, ya que era la vida lo que estaba en juego. Pero hoy lo aceptamos por una cuestión de comodidad, cayendo así en las arenas movedizas de las creencias, ese pequeño mundo ilusorio que hemos construido para sentirnos seguros y a salvo, vaya a saber de qué, ese mismo pequeño mundo que aceptamos como si fuese la totalidad de la existencia y desde el cual, y con estas herramientas físicas tan precarias como lo son nuestros 5 sentidos físicos, desde allí lo juzgamos absolutamente todo, incluyendo
la existencia o la inexistencia de Dios. Y cuidado, porque en esta bolsa de gatos no se encuentran nada más que los creyentes, sino también los que no creen en nada, esos que sin saberlo, yo te diría que son víctimas de la peor de las creencias. Y aquí de paso te recomiendo que mires el programa número 17 de Miguel Ganzúa, que se titula Creer o no creer, para que puedas ahondar un poco más en este tema. Ahora seguimos adelante. ¿Por qué razón cuando se le pide a varias personas que describan a ese Dios en el que dicen creer, cada una de ellas lo hace a su modo, de una forma distinta, de un modo personal? Es más, hay muchísima gente que cuando se le pregunta si creen en Dios responden sí, pero a mi manera. ¿Y acaso no se supone que ante una fuerza tan importante y tan determinante tengamos una respuesta unificada, una respuesta clara y bien definida? Una respuesta que no nos obligue a poner cara de andar buscando qué decir en algún rincón remoto de nosotros mismos. Porque eso de unificarnos pasaría únicamente si supiéramos de lo que estamos hablando y si no se tratara de una creación individual de cada uno de nosotros. Mira, si hay un matrimonio que tiene 10 hijos y a cada uno de ellos se le pide, no sé, que describa a su padre biológico, lo que digan todos los hijos será muy parecido. ¿Y por qué razón entonces el Creador, que es el Padre de todos, no puede contar con ese mismo privilegio? La respuesta es muy simple, ¿sabes? Es porque con el primer padre, el biológico, el de carne y hueso, los hijos tienen una gran cantidad de vivencias y de experiencias en común, mientras que con el Creador, con el gran Padre, lo único que une a las personas es una frágil y vacía creencia. No hay vivencias ni experiencias involucradas, solo hay una muy conveniente, vacía y frágil creencia. Conveniente porque con el solo hecho de creer ya no tenemos que preocuparnos de nada más. Y con eso, bueno, ya nos damos por cumplidos y satisfechos. Y vacía, porque una creencia es nada más que una decisión personal. Y además una creencia es frágil porque la podemos cambiar por otra cuando así nos parezca, sin ninguna consecuencia por ello. Y funcionando de este modo tan elemental, cuando nos referimos a Dios, obviamente no sabemos de lo que estamos hablando, y de ahí las opiniones divididas, no solo en cuanto al modo en que se manifiesta Dios con nosotros en lo personal, sino también al modo en que divide a las criaturas humanas grupalmente y las enfrenta y las hace actuar como enemigos, y de ahí la enorme cantidad de conflictos en su nombre que tenemos en este mundo. Pobre Dios, se encuentra oculto detrás de un impostor dominante y conflictivo que nos impide hacer contacto con él. Al Dios de verdad me refiero. Yo no sé si tú te das cuenta de lo que está pasando en este mundo y con esta raza humana, pero aquí se puede ver claramente la mano del hombre metida por todos lados, un hombre funcionando permanentemente desde su ego súper inflamado, inflamado a tal punto en que ha llegado a la exageración de crear un Dios personal, un Dios que se manifieste de acuerdo a la impunidad de que goza el individuo en cuestión, gracias a su investidura, y por supuesto a un Dios que atienda a sus necesidades personales, siempre por encima de las necesidades de los demás, algo así como un empleado celestial de lujo. Pero más allá de cada uno de nosotros hayamos creado a nuestro propio Dios, lo verdaderamente preocupante es que ese Dios personalizado que existe en la loca imaginación de cada uno de nosotros, ese Dios también responde a la ignorancia colectiva de millones de personas en el mundo que se identifican con creencias impulsadas por las religiones con el único propósito de controlar a las masas. Esa es la única razón de existir de todas las religiones, controlar a las masas, y a las pruebas me remito. Han creado un círculo hermético del cual hay millones de personas que no saben cómo escapar. Y de paz y de amor ni hablar. Eso no tiene nada que ver con todas ellas, porque su único objetivo es poder tener control absoluto. ¿En qué Dios crees tú? Bueno, a los propietarios de Dios en este mundo eso es algo que no les importa absolutamente nada. Eso es irrelevante para ellos, ya que de lo único que se trata es de mantenerte confundido, enajenado y así fácilmente controlable. En mi punto de vista esto está tan claro que no merece la pena seguir dando vueltas en la superficie del tema. Y aquí vamos a hacer una pausa en esta primera parte del programa número 4A, titulado Dios y el Creador. Y te invito a que nos acompañes para concluir con ese tema en el próximo programa, en el programa número 4B, titulado también Dios y el Creador. Y te aseguro que después de que veas la culminación de este programa, porque allí vamos a ir mucho más hondo todavía, muchas cosas van a cambiar en tu modo de percibir esto a lo que llamamos vida, muchas. Te espero allí para terminar de darte toda la información y la forma a este tema tan determinante en la vida de la criatura humana. Te espero allí, junto a Miguel Ganzúa. Dale.